Bueno, muy buenas tardes a todos los que estáis a este lado del Atlántico. Buenos días a los que estáis en América y, en todo caso, buenas tardes o buenos días a quienes nos escucháis por la grabación. Es un placer el comenzar este nuevo seminario que es Vida salvaje de las emociones y gestión del estrés. Y vamos a ir desgranando estas dos cuestiones tan relacionadas a lo largo de la próxima hora y cuarto aproximadamente. Bueno, lo primero, verificar que me escucháis bien. Así que, por favor, si me escucháis bien, poner algo en el chat para que nos podamos asegurar. Y, y comenzamos inmediatamente. Estupendo. Muy bien. Se ve la diapositiva, supongo que también. ¿Se ve la diapositiva? ¿Me podéis verificar que se ve? Vale, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a comenzar ya sin más dilación. Muchísimas gracias por vuestra participación. Veo aquí muchos amigos, así que va a ser una jornada en la que me voy a sentir muy acompañado. Bueno, vamos a poner también el vídeo para que me podáis ver. Durante algunos momentos voy a tratar de quitar también las diapositivas y podéis elegir cuando preferís verme en primer plano o ver a la diapositiva, como vosotros deseéis. En algunos casos ya voy a quitar la diapositiva porque quiero hablar más directamente. Bueno, vamos a ir identificando aspectos. El primero es estar seguros de lo que estamos hablando. ¿Qué es el estrés? Bueno, vamos a ir explicándolo un poco, pero de principio lo que quiero que nos quedemos es con la palabra alerta, ¿no? El estrés es imprescindible en los animales porque es la reacción en el sistema neuromuscular, endocrino, digestivo, inmunológico, en todos los sistemas, y reproductor en todos, que es digamos, la reacción que se produce en todo el sistema físico y mental humano ante cualquier amenaza o oportunidad, ante cualquier cosa ante la que debamos estar alertas, se encienden pues las distintas señales dentro del sistema, cualquier sistema físico o el sistema mental, y eso es lo que le llamamos estrés, encenderse, ponerse en alerta. Por tanto, en principio no es nada malo, como sabéis que pensamos. En absoluto el estrés es nada malo. De hecho, si pensamos, por ejemplo, en un ejemplo que pongo habitualmente, que es el de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen comenzó en un grupo que tenía a otra persona que también tocaba muy bien la guitarra, igual que él, cantaba muy bien, también igual que él, componía muy bien, también igual que él, pero solo había una diferencia. A la hora de actuar, un momento intenso, este compañero de Bruce Springsteen, que tenía en sus inicios, cuando todavía no le conocían, este compañero de Bruce Springsteen sentía que el corazón le palpitaba más rápido, que la respiración se agitaba, que se ponía incluso más roja la piel, que sentía incluso unas mariposas en el estómago, las manos parecía que la vibraban, y el hombre se ponía tan nervioso que decía, ay, Dios mío, voy a tener que salir ahí delante de toda esta gente a tocar, se me va a olvidar hasta las letras, voy a hacer el ridículo. Oh, Dios mío, no quiero salir. Y en cambio, Bruce Springsteen, lo que le sucedía cuando tenía que salir a tocar es que le palpitaba el corazón más rápido, la respiración se agitaba, notaba que la piel se le encendía, notaba que había como unas mariposas en el estómago, le sudaban las manos, le vibraban, y decía, Dios mío, ya estoy otra vez a tope, voy a salir y voy a reventar este concierto. Es muy distinta la reacción de uno y de otro, ¿verdad? Los síntomas corporales son habitualmente los mismos. Cuando estás entusiasmado, cuando estás súper motivado, cuando estás dispuesto a darlo todo, preparado para darlo todo, a los síntomas que tienes cuando estás muy nervioso, cuando piensas que todo puede salir mal y de que todo lo que puedes hacer es defenderte porque estás expuesto a una situación para la que no estás preparado. Te entra el miedo. Así que, como vemos, el mismo síntoma físico del estrés va a ser para cuando tenemos un estado de potencia, buscamos la fuerza, que para cuando se inicia un estado de debilidad.
de vulnerabilidad, de miedo. Porque la reacción del cuerpo ante una amenaza es neutral. Nosotros la pintamos. Nosotros le ponemos el tono. El ser humano interpreta. Y esta es la clave de la gestión del estrés, tal como vamos a ver. Pero antes de seguir, quiero también poner la atención sobre que esa persona, ese amigo de Bruce Springsteen, ese compañero de Bruce Springsteen, posiblemente su vida se viera teñida de esas mismas sensaciones. Seguro que a lo largo del día recordaba, es lunes, pero el domingo tengo que ir a tocar. Y le venían todas estas sensaciones y estas mismas interpretaciones. Se convertía en una tortura, debido a cómo interpretaba lo que le iba a suceder. Y Bruce Springsteen, la vida de él es el lunes. Todavía me quedan 7 días para el domingo, pero cuando salga ya verás, ese concierto va a ser increíble de nuevo, como fue el anterior. Fue tremendo, sentía un poder enorme, sentía conexión con el público. La vida se tiñe con esas sensaciones que tenemos para aquello que levanta nuestras señales de alerta. Y, por supuesto, y por supuesto, vamos a poner toda la atención en que sepamos diferenciar los dos aspectos del estrés. Hay momentos en que sentimos fuerza, energía, con la que fluimos, que nos sirve como palanca para hacer muy bien nuestra actividad. No podemos hacer bien un corredor de 100 metros lisos, no puede salir relajado. Tiene que tener esa relajación activa que dicen los deportistas, para poder fluir con la situación. Debe estar cargado su organismo, su sistema físico y mental. Ese es el estrés positivo. El mismo que sentía Bruce Springsteen. Pero ojo, cuando recurrimos al miedo, cuando en lugar de esa estrategia de fluir, nos dejamos llevar por esos cantos de sirena que nos dicen no eres capaz, va a ser muy difícil, no te va a salir bien, vas a hacer el ridículo, no estás preparado, no te lo mereces. Cuando todos esos cantos de sirena nos ganan, esa enorme energía se convierte en daño. Es el estrés dañino. Y mucho más si tenemos si esa sensación conquista nuestra vida, como decíamos antes. El estrés positivo puede conquistar nuestra vida y causar felicidad, causar plenitud, tampoco en exceso, porque si no, si estamos activados todo el día, en ningún momento relajamos, eso no va a ser bueno para nuestro sistema. Pero vamos a centrarnos en que ese estrés dañino nos provoca una vida de tortura. El miedo, cuando el miedo gana en cómo afrontamos una situación, entonces nuestra vida se ve contaminada por un estrés dañino. Claro, ¿qué vida tendría Bruce Springsteen si en aquel primer momento de su vida en el que sentía fascinación por la música, por la misma fascinación que me da a mí la sensación que sigue viviendo ahora por la música, por tocar en directo, por mostrarse, por manifestarse, por tocar la guitarra, por cantar, por componer, ese entusiasmo que tiene por la vida, imagínate que de repente le empieza a entrar el miedo. ¿Qué pasa cuando entra el miedo en tu vida? Al más pintado, si permitimos que entre el miedo en nuestra vida, nos ocasiona un cambio de estado radical. No solamente en el momento de ir a tocar, o de tener la conversación con tu jefe, o tener la conversación con quien sea, o tener que realizar un informe, o tener cualquier cosa que hacer, o vender, o lo que sea. Cuando tienes esa situación en la que ha entrado el miedo, ese miedo entra en tu vida. Y pues imagínate que a Bruce Springsteen le empezara a pensar, a ver si hoy no voy a tocar tan bien, porque claro, esta mañana ensayé, no me sentí igual. Y además hay menos público, y el público aquí es mucho más frío. No sé yo si me va a salir tan bien. Además, el bajista no es el mismo que el otro día. Y yo, si no está el bajista del otro día, no me siento tan seguro. Imagínate que empieza con esos diálogos internos y acaba pensando, no creo que vaya a ser capaz.
Imagínate que le viene entonces una imagen, en lugar de la imagen que normalmente le sale, seguramente, en los conciertos, de voy a encontrarme con un público enfervorecido y si no está enfervorecido lo enfervorizo yo. Y le sale a un público que bosteza, un público que está con un tono crítico, un público que se ríe de él. Imagínate que le vienen esas imágenes en la cabeza antes de salir. Imagínate que le viene la imagen en la cabeza de no voy a ser capaz... que le viene la imagen a la cabeza de voy a estar perdido, me voy a perder, voy a sentirme perdido. Imagínate que le viene a la imagen a la cabeza de no soy capaz de cumplir con las expectativas que tienen sobre mí. Todas esas ideas tiñen no solamente ese momento antes de entrar en el concierto, sino que pueden teñir todo tu día a día. Eso es el estrés dañino. El estrés dañino va relacionado con que no solamente lo sientas en el momento en el que vas a tener una actividad, sino que lo tienes de forma crónica, continua, sin el suficiente espacio para la relajación o como para no sentir estrés. Y en esa situación crónica, el efecto en tu organismo es devastador. No solamente desde el punto de vista mental. Sabemos que cuando sentimos un miedo, un estrés dañino, teñido con el miedo. Me gustaría que relacionáramos ambos conceptos porque así nos entendemos más rápidamente de en qué sentido el estrés nos hace daño. Pues cuando estamos con una persona en la que no nos sentimos en confianza, de la que desconfiamos, nuestra percepción ya va a ser de cualquier cosa que haga la vamos a interpretar mal. Nuestras emociones van a ser ya de enfado, de desconfianza, de miedo. Por tanto, esas emociones van a ocasionar que nuestros pensamientos sean diferentes, a que si así confiamos en esa persona, ¿no? Nuestro rendimiento en una actividad en la que sentimos el estrés dañino, el estrés provocado por el miedo, nuestro rendimiento es mucho menor, no fluimos realmente, sino que estamos rígidos. Por tanto, olvídate de la plenitud, tu vida no va a ser plena, tu vida va a estar teñida por esa sensación de rigidez. Tu estado anímico continuo va a estar contaminado por esas sensaciones negativas. Ese es el estrés crónico, ¿no? Los síntomas de estrés crónico. No pasa nada porque algo nos supere, no pasa nada. Si eso que nos supera estamos pensando en él todo el día y tenemos sentimientos todo el día, como por ejemplo en un trabajo que creemos que nos supera, es fácil que, claro, el tiempo en el trabajo estemos con ese estrés y fuera de él también. Pero es que, ojo, no solamente los efectos del estrés son efectos mentales, también hay efectos físicos. Y esto está absolutamente probado, además lo podemos notar cualquiera de nosotros. Y ahora os voy a poner conclusiones del informe de Bruce McEwen, bastante conocido, en el New England Journal of Medicine, como veis ahí abajo, y que os enviaré también un artículo para que lo podáis leer. Y ahí podréis ver que tanto, lógicamente, el corazón, las palpitaciones del corazón se ven afectadas por el estrés, también la armonía en esas palpitaciones, la coherencia cardíaca, la circulación, por tanto, de la sangre a través de todo el cuerpo, va a estar más localizada en los grupos musculares, como todos sabemos, pues el estrés ocasiona que ante esa señal de alerta, ante una amenaza, el corazón vaya a enviar la sangre a los grupos, a los grandes grupos musculares y no al resto del cuerpo, incluyendo el cerebro. El cerebro y el sistema neuromuscular va a estar absolutamente influido. El lóbulo frontal casi se apaga, la amígdala es lo que se enciende, que el lóbulo frontal es lo que nos permite pensar, planear, tener nuevas ideas, soluciones, creatividad, y la amígdala es lo que está relacionado con las emociones y con la respuesta rápida y violenta. Entonces, eso va a ocasionar también que todo el sistema neuromuscular esté más activo en todos aquellos grupos musculares que se necesitan para luchar o para huir, para hacer un gran esfuerzo, mucho más que en una respuesta calmada y pausada de creatividad y de buscar nuevas soluciones. El estrés también tiene un gran efecto en el sistema hormonal e inmunológico. La cortisona va a irradiarse por todo el cuerpo y va a ocasionar que músculos, sangre y demás se vean condicionados y que incluso el sistema inmunológico se vea condicionado. Este mismo informe habla de la relación
entre estrés y cáncer de mama, que no, digamos que no está probado el cómo afecta el estrés al cáncer de mama, pero sí está probado que el gran riesgo, el grave riesgo que existe de padecer esta enfermedad por parte de personas que sufren estrés. Y por último, el sistema digestivo y reproductor. En el momento en el que, en una situación de estrés, la digestión se corta y el sistema reproductor se apaga. Si el estrés es crónico, pues imaginaos los efectos que tiene. Por tanto, si en un momento puntual de estrés hay una influencia en estos aspectos físicos, no tiene nada de malo, pero si esa influencia es continua, imaginaos el efecto que tiene en el cuerpo. Por tanto, hoy no cabe ninguna duda de la enorme influencia en la salud del estrés en la salud. En particular, Bruce Lipton, en su libro La biología de la creencia, que es un libro maravilloso relacionado con la salud y con cómo lo que pensamos influye en nuestra salud, él dice casi la totalidad de las enfermedades importantes están relacionadas con el estrés crónico y cita investigaciones de McEwen y Lasky, Kopp y Retelli y Segerstrom y Miller. Pues, estoy poniendo estos datos porque está más que probado la relación entre el estrés y la salud. Bueno, pero vamos a volver a nuestro amigo Bruce Springsteen, vamos a volver al boss y vamos a poner un poquito de foco en qué es lo que sucede cuando tenemos esas situaciones de estrés como hemos hablado, tanto la positiva como la negativa. Nuestro estado de acciones, emociones y pensamientos es absolutamente distinto y nuestra respuesta es absolutamente distinta cuando el miedo o la motivación tiñen nuestro estado de activación por el estrés. Cuando tenemos, en cualquier situación de estrés, sea positiva o negativa, nuestros pensamientos se van a reducir, nuestras emociones van a tomar el mando para sacar todos los recursos. No vamos a poder, por ejemplo, si estamos en una situación de estrés en el trabajo, porque estamos en una reunión, estamos fluyendo, estamos muy bien, lo más normal, aunque sea un estrés positivo, lo más normal es que no generemos ideas nuevas, sino que sigamos aplicando las mismas respuestas habituales. Pero es que si el estrés es dañino, lo normal en una reunión es que las emociones negativas te conquisten, las emociones de miedo, de enfado, de rencor, de desconfianza, te invadan y eso esté condicionando también tus pensamientos y, por tanto, tus acciones. O con tus hijos pasa exactamente igual. En una situación en la que tu hijo se enfada, si tú permites que el estado de miedo te invada, de no voy a ser capaz de, bueno, digamos ese diálogo interno que a veces tenemos, este niño no voy a ser capaz de hacer nada bueno de él, o este niño no hay manera con él, o este niño me quiere hacer la vida imposible. Cuando todo eso, que a veces incluso se verbaliza, te está ganando por dentro, esa interpretación de esa situación va a hacer que las emociones sean negativas, que el miedo te gane, que el estado sea de estrés negativo y esas emociones de rabia, de miedo, de vulnerabilidad, de desconfianza de tus propias capacidades, va a ocasionar que tus pensamientos tampoco sean todo lo creativos que tú puedas ser y que, por tanto, tus acciones sean consecuencia de estas emociones y estos pensamientos. A veces explico lo que un día me sucedió y que me ayudó mucho desde entonces, en que uno de mis hijos, que tenía muchas rabietas por aquel entonces, pues le vino la de siempre, la rabieta de siempre, estábamos en su habitación, se puso pues como una furia por una cosa, ya ni recuerdo lo que era, pero que no tenía ninguna importancia, pero que no quería venir a cenar, que no, pues me quedo aquí y además no voy a cenar yo y tú no vayas tampoco. Y no, bueno, la típica rabieta que es incontrolable. Claro, yo noté que me estaba poniendo nervioso, yo noté que me estaba ganando el miedo de decir, este niño no voy a poder con él y tengo que defenderme como sea, ¿no? Ese de defenderme como sea o hacerle cambiar de idea como sea, síntoma de que está el miedo ahí. No está la motivación, que es todo lo contrario. La motivación es la de me gustaría ayudar a mi hijo, me gustaría que mi hijo fuera de otra manera, quiero que mi hijo sea de otra manera, quiero ayudarle, quiero educarle, quiero enseñarle. Eso es, para mí, la sensación de motivación.
que la motivación te está ganando, no el miedo. Entonces me acuerdo que en ese momento dije, aquí no es cuestión de que me enfade. Me estoy dando cuenta de que yo no estaba nada enfadado, yo estaba calmado. Me estoy dando cuenta de que yo estaba calmado, pero que ahora estoy empezando a enfadarme porque es como si me estuviera contagiando él el enfado, como si él me estuviera contagiando la rabia. Estoy adquiriendo el mismo estado que él. Y me pregunté, ¿y qué pasaría si yo continuara calmado, como estaba hasta hace un momento? ¿Qué es lo que sucedería? Nunca había... Bueno, podía haber probado más o menos, pero realmente, conscientemente, era la primera vez que lo probé. Dije, voy a estar calmado, pase lo que pase. No voy a permitir que su estado de rabia me lo contagie. Y descubrí que poco a poco, con paciencia, lógicamente, que está relacionada con la calma, cuando yo no me dejo contagiar por el enfado, le empiezo a él a contagiar la calma. Por dos cosas. Porque mis emociones no son las de rabia, sino son emociones relacionadas más con el aprecio, con la paciencia, con el humor, con la ternura. Los pensamientos que se provocan son muchísimo más creativos. Se me va a ocurrir decirle cosas o se me va a ocurrir hacer cosas diferentes, nuevas opciones y pensadas con mucha más sabiduría que si estuviera con aquella emoción del rencor, del miedo, del yo no puedo o el no hay manera de cambiarlo. Y por tanto mis acciones también van a estar relacionadas con ese estado de calma bien motivada, de decir, no pienso ceder, no me va a ganar, pero tampoco me va a ganar en contagiarme el enfado. Ni voy a ceder en lo que él quiere, porque no debo hacerlo, porque no quiero que sea un niño consentido, pero tampoco me va a ganar el estado de rabia de él, sino que voy a mantenerme en mi estado de calma. Y vi que poco a poco su estado también cambiaba. Y del enfado poco a poco pasaba a la calma, tanto por mis emociones, que se contagian, sin ninguna duda, como mis pensamientos más creativos, como mis acciones, que son resultado de esos pensamientos más creativos, esas ideas diferentes de cómo enfrentarme a la situación. Es por ello que en el momento en el que tenemos que dar una respuesta, una reacción, creo que podemos elegir. Vamos a ver una herramienta para hacerlo. Creo que debemos elegir entre el miedo o la motivación. Firme motivación, pero Estado, no permitir que el Estado nazca del miedo, sino que nazca de la motivación. Esto me recuerda a lo que dicen muchas veces de qué es lo que está ganando en ti en este momento, el amor o el miedo, ¿no? Te estás dejando llevar porque deseas, por ejemplo en este caso, que tu hijo sepa comportarse, o te estás dejando llevar por el deseo de que se calle de una vez y de que obedezca de una santa vez. Claro, lo segundo es el miedo, lo primero es la motivación. Por tanto, aquí vemos cómo el estado que nace del miedo es de emociones duras, crear tensión, y el estado que procede de la motivación es un estado de mayor calma, de atención, de alerta, ojo, porque a veces hay que moverse también y si hay que agarrarle, se le agarra también, pero no desde el odio, sino porque se cree que hay que agarrarle. O en ocasiones, si tengo que moverle de un sitio a otro, porque digo, ahora vienes conmigo, le cojo la mano con firmeza y le llevo con firmeza, pero no con miedo, no con el estado de tensión, con el estado de rigidez, con el estado destructivo. Bueno, espero que esto haya quedado claro. Entonces, ¿qué es lo que le pasaba realmente? Voy a intentar de vez en cuando a ponerme para que no le pongamos tanta atención a los diapos, sino poder expresarme yo. ¿Qué es lo que le pasaba entonces a este compañero de Bruce Springsteen? ¿Por qué no se convirtió en una estrella igual que él? Fijaos, solamente por no ser capaz de ponerse en otro estado diferente antes de salir a tocar en directo, dejó de ser una estrella y Bruce Springsteen consiguió serlo. Quizá no conocía ese estado de fluidez para poder salir a tocar, pero lo más normal es que sí que lo conociera, ¿verdad? Porque si tocaba bien,
si cantaba bien, si componía bien. En esos momentos estaba sintiendo la fluidez. Por tanto, realmente el gran problema de esta persona, y el gran problema que todos tenemos, es que en muchas actividades que otras personas fluyen, nosotros no somos capaces de fluir. Y no somos capaces de fluir igual que si fluimos en otras actividades. Por tanto, no es una cuestión de que tengamos un problema, sino que es una cuestión de cómo es nuestra respuesta cuando nos enfrentamos ante ese estímulo, ante esa situación. ¿Cómo es nuestro estado cuando nos enfrentamos a esa situación? Si tenéis situaciones que están causando estrés y que quizás estén contagiando tu vida en general, actividades, cuando como coaches tenéis un coachee, un cliente que tiene una vida, no tan estrés en su vida, un malestar general, debido a, pues, por ejemplo, su trabajo, lo que le podemos ayudar es a mejorar su respuesta, cambiar su estado para su interpretación, cambiar su interpretación de qué significa el trabajo para él. Y de esa manera van a surgir emociones, pensamientos y acciones diferentes. Su forma de vivir el trabajo será distinta, sus acciones también, sus emociones y sus pensamientos también. Así que es una cuestión de estado. ¿Cómo ayudamos a alguien o cómo nos ayudamos a nosotros mismos ante una situación determinada a tener un estado que le ayude a fluir, que le dirija hacia fluir? Ese estado, como me pasó a mí con mi hijo en aquella ocasión, no me permitió fluir en el momento, pero aposté por ese estado y al final conseguí fluir. Ahora fluyo en esas situaciones. Solamente a partir de que eres capaz de decidir qué estado quieres tener, empieza el camino de aprendizaje hacia fluir en una actividad. El estrés dañino, la respuesta de emociones negativas, no te va a llevar al fluir. La vía rápida hacia fluir es el estado de respuesta de motivación y serenidad. Como decía, en una carrera de 100 metros lisos no puedes salir relajado. Serenidad quiere decir con la tensión competitiva adecuada, movido por la motivación, pero sin que el miedo, las emociones te contaminen, te contagien y no te permitan pensar. Hoy estoy probando con esto de compartir pantalla y dejar de compartir. Ya veré otro día si continúo, pero me vais a permitir que haga esa prueba porque estoy tratando de mejorar por todos los medios el que no estemos siempre con la típica diapositiva, sino que también de vez en cuando me dirija yo a vosotros. Bueno, entonces imaginemos que estás en esa situación o tu coachee está en esa situación de vorágine tremenda en el que el estímulo te supera, la situación con tu padre, con tu hijo, con tu jefe, con tu trabajo, con lo que tienes que hacer cada día, con el rollo que tengo que hacer todos los días que me tiene frito, con el cliente que no sé qué, esa situación que te saca de quicio y que hace que te provoque esos síntomas de estrés, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el coaching con PNL, que hay muy diferentes técnicas, pero os voy a decir la más práctica, la más directa y quizás aquella que se contiene en muchas de las herramientas que después se hacen, ¿no? Digamos que lo que os voy a contar se puede luego convertir en muchas versiones, muy diferentes herramientas. Por eso voy a poner aquello que yo creo que está en el fondo de todas ellas. Son 3 pasos. El primero, disociarse del problema. Si eres capaz de ver el problema con distancia, lo serás capaz de comprender. Si os fijáis en el caso que os conté con mi hijo, es muy evidente, ¿no? Que primero dije, no voy a actuar con el papel que normalmente estoy actuando, que es me contagia la emoción, me rapta y entonces ya nos enzarzamos en una discusión. ¿No? En ese momento me disocié y dije, voy a tratar de verlo de otra manera, voy a hacer una apuesta diferente. La intención positiva que tuve es la de ayudar a mi hijo a comportarse mejor, con una forma más creativa, porque la otra no me funciona bien, no me funciona como yo quiero. Por tanto, tanto la intención positiva como qué es lo que no quieres, estuvo claro en ese primer momento, disociarse del problema para comprenderlo. Después, visualizar lo que quieres conseguir.
En este caso no aplicaría tanto este ejemplo, porque esto debemos hacerlo antes de tener la situación difícil, el estímulo que te complica. Esto debemos hacerlo como si dijéramos en una torre de control, no en el momento difícil, sino fuera de ese momento difícil, pararnos un momento para hacer esa disociación, que es mucho más fácil hacerla en el taller, en la torre de control o como quieras llamar, en el laboratorio, fuera de esa situación que hace que te conquisten las emociones. Para poder verla con distancia, es mejor hacerla por separado. Y después visualizar lo que quieres conseguir. La herramienta de la visualización es el gran principio, el gran recurso del coaching y de la PNL. Puedes visualizar a tu hijo, por ejemplo, en un estado normal, habiendo aprendido lo que tiene que aprender, que seguro que lo eres capaz de visualizar porque seguro que muchas veces lo hace. Puedes visualizar también la relación con quien tú quieras de esa forma que tú la quieres tener. No vale con decir, no, yo lo que no quiero es enfadarme con ella. No, no, no. Visualiza qué es lo que quieres concretamente. Porque como ya he dicho muchas veces, el Google Maps te lleva a algún sitio si le pones el lugar de destino. Si no le pones el lugar de destino, le puedes pedir todo lo que quieres que ni el Google Maps te saca de donde estás. Por tanto, tu Google Maps interior necesita que visualices aquello que tú deseas conseguir. ¿Cómo quieres que sea la relación? Pues con tu pareja. ¿Cómo quieres que sea la relación? Con quien sea. ¿Cómo quieres que sea tu trabajo? ¿Cómo te ves trabajando de otra manera? Trabajando mejor. También puedes visualizarte tu autoimagen. ¿Cómo te quieres ver a ti? ¿Cómo quieres que te vea tu hijo? ¿Cómo quieres que te vea tu jefe? ¿Cómo quieres verte dentro de un mes, dentro de 2 años? ¿Cómo quieres verte en este trabajo? Entonces, puedes visualizar tanto tu reto como tu propia autoimagen. Ese es el segundo paso. Si haces estas dos cosas, sin ninguna duda serás capaz de crear nuevas opciones, porque la mente es muy previsible y en el momento en el que consigues aprender disociándote, porque cuando te disocias aprendes, estás viendo la situación desde fuera. Te pasa lo mismo que cuando ves un grave problema de un amigo. Le dices, oye, no se lo dices, pero estás pensando, joder, pues no es para tanto. Yo desde aquí fuera veo que si haces esto y esto, sí, sí, yo hago eso, ¿y ella qué? ¿O y él qué? ¿Por qué? Porque le están conquistando las emociones y a ti no. Tú desde fuera lo ves muy bien. Pues tienes que hacer lo mismo contigo. Disociarte, ver la situación desde fuera, aprenderás, visualizas lo que quieres conseguir, aprendes más y la mente es muy previsible. En el momento en el que le introduces los datos adecuados, crea nuevas opciones. ¿Por qué una persona es capaz de hacer una actividad fácil como Bruce Springsteen y otra persona como su compañero no es capaz de hacerla? Porque por las cosas del destino, las experiencias de uno le ayudaron a aprender de una manera y las experiencias del otro le ayudaron a aprender de otra manera. Si le damos a la mente las suficientes experiencias, como las suficientes experiencias sean reales o mentales, la mente cambiará, creará nuevas opciones, aprenderá cómo hacer las cosas de forma distinta. Por tanto, si le ayudas a la mente con esas experiencias mentales, pero que considerará, que les ayudará como si fueran reales, que es disociarte del problema y visualizar lo que quieres conseguir, la mente responderá. Es como un ordenador. Y te dará nuevas soluciones y dirás, ¿cómo no lo he pensado antes? ¿O no te ha pasado alguna vez? Este proceso, haciéndolo con calma, con serenidad, en el ambiente adecuado, lógicamente de plena calma, es el que te va a ayudar a que en esa situación en la que el estrés te está ganando, que puedas obtener unas nuevas opciones para que puedas empezar a fluir, empezar el camino del fluir. No es inmediato, pero es empezar el camino del fluir. Y por tanto, disculpadme, por tanto, ese sería el primer punto. Porque cuando hablamos de estrés hay que diferenciar dos momentos. ¿Cuándo puedo actuar contra el estrés? Número uno, en aquellas situaciones difíciles para ti. Aquellas situaciones que te generen ese sentimiento de estrés, debes aplicar técnicas de coaching con PNL, como por ejemplo la que acabamos de comentar. También sirve la metodología GROW, sirve la técnica de integración de partes de la PNL, sirve muchas técnicas. No es por reducir a que solo se aplique esta, pero en una conferencia de hora y cuarto no quiero daros alguna herramienta útil y esta es la más útil y la más directa.
Entonces, primero, cómo actuar ante situaciones concretas difíciles. Pero lo segundo, cuando estamos hablando de estrés crónico, también es cómo quiero que sea mi vida. Porque el estrés crónico no solo nace de la inquietud de qué hacer en esa situación tan difícil que tengo, sino que a veces no solamente no es esa inquietud directa, sino que es un malestar de fondo, un malestar que va más allá de si en una situación se te da bien o mal. Un malestar de fondo que incluso hace que cualquier situación esté teñida de ese malestar de fondo y que incluso cosas que antes hacías bien, ahora digas, oye, pues no lo hago tan bien. O que digas, me gustaría hacerlo mejor. O que digas, me gustaría hacer otra cosa. Y ese malestar de fondo, que le llamamos crisis existencial, también tiene su efecto en que tu vida se vea ganada por el miedo, por el estrés, porque no hay la motivación necesaria, no hay el fuego necesario, no hay la pasión necesaria para que se instale la motivación en tu vida. Que te levantes cada mañana con la intención de hacer muchas cosas, de que hay mucho que hacer, de que el día puede ser maravilloso, de que puedes hacer que el día sea maravilloso para otras personas, que puedes hacer cosas muy diferentes. ¿Qué cosas diferentes voy a hacer hoy? Cuando falta esa sensación, es que quieres cambiar tu vida. Y si no atiendes a esa llamada de la forma adecuada, poco a poco se va creando ese malestar de fondo. Entonces quiero diferenciar entre la inquietud ante una situación que puede contaminar tu vida y ante el malestar y del malestar de fondo, que es otro aspecto diferente de que no estás teniendo el estímulo en tu vida necesario como para sentirla plena, para que tenga el significado que tú quieres para ti. Y en este segundo paso el abordaje es distinto. Y creo que cuando hablamos de estrés es necesario darse cuenta de estas dos diferentes fuentes de estrés para saber cuál debes atender en primer lugar, sobre todo cuando eres coach y debes ayudar a una persona y desde luego, sobre todo, si te tienes que ayudar a ti mismo. ¿Qué se hace ante este segundo aspecto que necesita atenderse de una forma transformacional, tratando de hacer una transformación en tu vida global? Bueno, esta vez lo estoy haciendo más rápido. Voy a mirar el tiempo. Muy bien. En ese caso, creo que está viéndose la pantalla. En ese caso, debemos plantearnos cuáles son las energías que necesitamos, cuáles son las energías de las que disponemos. Y yo diría que se ve muy claramente con el ejemplo del Camino de Santiago. Yo también, haciendo el camino, me di cuenta de muchas cosas, como le pasa casi a todos los que hacemos el Camino de Santiago. Me di cuenta de muchas cosas en la vida. Me di cuenta de que hay tres energías que son las que te mueven y las que te permiten fluir y las que permiten que tu vida sea plena. Durante el camino, constantemente necesitas coraje. Esa es la primera energía. Necesitas coraje para levantarte todos los días temprano, para caminar aunque te duelen las rodillas, o los pies, o los tobillos, para seguir adelante cuando no encuentras un sitio donde comer y tienes que seguir un poco más todavía, o cuando llegas al albergue está lleno y tienes que continuar hasta el siguiente. Tienes que llenarte de coraje. Y este coraje viene directamente de la motivación. Directamente. Porque si estás haciendo el Camino de Santiago, si estás haciendo 20 kilómetros cada día, si estás durmiendo en sitios que a veces son mejores, otros peores, que a veces te toca alguien que ronca, a veces te toca alguien que a lo mejor no tiene, no se lava los pies tan a menudo como tú, si estás pasando por penalidades, entre comillas, porque por hacer el Camino de Santiago no te pagan, al revés, pues tienes que invertir tu tiempo y pagar tus gastos. Necesitas mucho coraje. Necesitas motivación, necesitas que signifique algo para ti. Y fíjate, el hecho de que camines hace que ese valor, que puede ser el del crecimiento, haces el camino pues, por el contacto con la naturaleza, haces el camino porque deseas ver los monumentos o porque deseas conectarte contigo mismo, conectar con otras personas o por lo que quieras. Cada uno tiene un valor por el que hace el camino, algo que le mueve a hacer el camino. Pues la conexión con ese valor se da gracias a hacer 20 kilómetros cada día. Por eso nos gusta tanto.
gracias al coraje, gracias al poner en valor tu capacidad, gracias a llevarte más allá de lo que tú pensabas. Gracias a eso conectas con tu valor. En el camino se ve claramente y en la vida también. Cuando algo te da trabajo, estás valorándote a ti mismo, tu capacidad de trabajar, tu capacidad de ir más allá de lo que creías, tu capacidad de crear ideas que antes pensabas que no eran posibles. Por tanto, ese coraje que nace de la pasión, que nace de la motivación, es una de las principales energías que vamos a tener en el camino y en la vida. El coraje de Bruce Springsteen para salir allí, me da igual que haya 1000 personas y que a unos les gustará, a otras no, pero solo porque les guste a la mitad voy a salir y lo voy a dar todo. Voy a cantar mis canciones, me siento motivado porque mis canciones tienen algo dentro que deseo transmitir, que todo el mundo tiene que conocer. Entonces, coraje que nace directamente de la motivación, no del miedo. Pero luego hay otra motivación, que es la de la ternura. Porque muchas veces estás en el camino y has llegado a un albergue, está cerrado porque en enero o en febrero no están abiertos ni la mitad y tienes que continuar hasta el siguiente y quedan muchos kilómetros y estás ahí apretando los dientes, tirando de coraje, haciendo de tripas corazón y pasas al lado de otro caminante que está parado y te dice buen camino, de esa forma que nos lo decimos en el camino. Y tú vas tan enzarzado en tu coraje que casi se ha convertido en enfado, que casi se ha convertido en tensión y ni te has dado cuenta de que te lo ha dicho. Y cuando has caminado 10 pasos, te das cuenta de que no le has saludado. Te das cuenta de que has perdido una oportunidad muy buena de conectar con una persona, que es una cosa que deseas, que además deseas agradecerle que él se haya decidido a decirte buen camino. Pero ha sido demasiado tarde. 10 pasos más allá. Por tanto, es importante tener siempre una puerta abierta a la ternura. ¿Por qué? Porque poco después, cuando vas caminando y otro te dice buen camino, ahí sí que no dejas pasar la oportunidad. Y le dices buen camino. Y de repente se pone a caminar contigo. Y esos 5 kilómetros se convierten en los mejores 5 kilómetros del camino y luego lo cuentas en una conferencia como esta. Gracias a permitirte sentir la ternura, gracias a tener una puerta abierta siempre a la ternura, has hecho esos 5 kilómetros sin tirar de coraje, porque ya el coraje no llegaba. Por lo tanto, en nuestro día a día, ¿cuánto nos puede ayudar el tener esa puerta abierta a la relación con los demás? En un momento difícil, llamar a alguien que sabes que siempre le va a gustar que le llames y que en este momento te viene muy bien. O a que cuando alguien te llama, le cojas el teléfono y en ese momento que le has ayudado, te quedas con una sensación fantástica para el resto del día. La ternura es una energía que te ayuda enormemente en el camino. No hace falta que lo recalque. Pero a veces no llega ni eso. Hay una tercera energía que te puede ayudar. Y me acuerdo cuando llegaba casi al final del camino de Santiago, pasando Santiago y llegando a Finisterre, en el camino que lleva al fin del mundo, que llega a la costa. Hay una cuesta en la penúltima etapa muy pronunciada. Ya me habían avisado y yo, como iba con mi dolor de rodilla izquierda, decía, bueno, ya verás cuando llegue. Entonces empiezo a bajar, bueno, ya tengo cuidado, bien, energía, de coraje, de ternura, de cuidado de mí mismo, muy bien, oye, pues veo que voy bien, no me queda tanto la bajada, no es tan larga como me pensaba, pero cuando llego al final de la bajada me doy cuenta de que lo que había era una curva y que la bajada seguía y que era el doble de lo que había hecho hasta ese momento. Y mi rodilla ya estaba acabando esa primera parte, ese primer tramo de bajada, ya estaba acabando con mi capacidad de aguantar el dolor de la rodilla. Y cuando vi que se abría otro tanto, el doble del camino, de la bajada que había hecho hasta ese momento, y que me quedaba tanto todavía por bajar y doliéndome la rodilla de esa manera, a mí lo que me entró fue la risa. Dije, yo quejándome por esta bajada, pensando que ya lo tenía superado y mira lo que tengo por delante. Que es lo que nos pasa muchas veces, que gracias al humor, momentos de mucho peso, de mucha presión, de mucha tensión, conseguimos quitarle peso. Conseguimos relativizarlos, quitarles esa carga adicional que le ponemos nosotros de tragedia, que a veces es tan grande la carga adicional de tragedia como la tragedia misma.
Y bueno, pues me senté, tuve un rato tranquilo, dije, vamos a tomarlo con tranquilidad y bueno, entre el humor, la ternura y el coraje, pues conseguí llegar abajo de todo. Pero quitándole un poquito de peso, que yo creo que es algo que también en nuestra vida, en el día a día, nos vendría muy bien, nos viene muy bien. Y que hay que tener en cuenta que ese humor tiene una capacidad adicional muy importante. No sé si sabéis que en la Edad Media sabemos que había bufones en la corte, con los nobles, etcétera, etcétera, y lo tenemos como el gracioso, como la persona que hacía reír, que era como el payaso. Pero realmente el bufón era uno de los principales consejeros del noble. Habitualmente era una de las personas de mayor creatividad, porque se alejaba de las cosas, las veía de una forma menos pesada, más liviana, más ligera, más relativa, y era capaz de pensar cosas que nadie más era capaz de pensar. Esa es la energía del humor. Ese bufón debemos utilizarlo. Ese loco incluso que llevamos dentro, debemos utilizarlo de vez en cuando, porque nos libera de una excesiva mochila que nos hemos puesto, porque con el coraje solo es posible que lo único que hagamos sea al final ponernos autoexigencia, demasiada autoexigencia. Y con una ternura, pues vale, tomamos cuidado de las cosas, pero a veces necesitamos también salir de nuestra caja, con humor, el humor. Es la capacidad de ver las cosas de lejos y reírnos un poco de ellas. Qué bueno es reírse de uno mismo. No hay medicina mejor. Y no hay mejor solución cuando nos damos pena a nosotros mismos. Así que estas tres energías son las que me parecen muy aconsejables para recordarlas, para cargarnos con ella en nuestro día a día, cuando tenemos ese malestar de fondo de qué quiero hacer con mi vida. Y desde luego, el qué quiero hacer con mi vida necesita aparte de estas energías, de ese proceso tan habitual en el coaching, que es plantearnos cómo queremos que sea nuestra vida. Eso lo tenemos que ver en otra conferencia aparte. En cualquiera relacionada con coaching, con el Coaching for Evolutions, lo explico con detenimiento. Pero sí que creo que cuando hablamos de estrés y de estrés vital, y para ese cambio vital, es necesario el cambio de filosofía con estas tres energías. Porque estas tres energías son el antídoto para las energías negativas. Porque fíjate, ¿tú qué prefieres? ¿El tener ese coraje o el otro lado del coraje cuando se cuela el miedo? Porque cuando el miedo se cuela en el coraje, ¿en qué se convierte? Cuando tenemos muchas ganas de conseguir una cosa y vemos que no la damos conseguido, que no la conseguimos, que se nos escapa, que se nos pasa la oportunidad, es posible que te entre el enfado. Se te cuela el miedo de no conseguirlo y el enfado se apodera de ti. Yo me lo merezco porque lo tengo que conseguir como sea. El como sea, acuérdate de que tiene todo que ver con emociones aflictivas, con emociones dañinas, con el estrés dañino. Por eso lo llamamos vida salvaje y gestión del estrés. Debemos tener esa familiaridad con las emociones, de poder verlas de lejos, poder observarlas, poder ser conscientes de ellas, para modificarlas, para modularlas, modelarlas y a veces para pasar del enfado al coraje, solo hace falta darse cuenta qué es lo que yo realmente quiero. Por ejemplo, pues con mi jefe, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Me estoy enfadando? No, a veces con el jefe no te enfadas, con un compañero de trabajo. ¿Qué es lo que realmente quiero con él? Pues lo que me gustaría es el que tuviéramos una relación de cooperación, como tengo con mi otro compañero, y me veo cooperando con él. Pues ese enfado se puede convertir en coraje. Y me creo capaz de conseguirlo y lo conseguiré. Y no me voy a dejar llevar por el miedo de no conseguirlo, porque el miedo de no conseguir esa cooperación te lleva a decir, bueno, pues es que él tiene la culpa, es que ya tendría que ser de otra manera. Ese miedo te convierte en enfado y convierte esa relación en una pelea. Pero ojo, porque también pasa algo parecido con la ternura. Si la ternura hacia, por ejemplo, hacia tus hijos, ¿no? Imagínate que la ternura hacia tus hijos te lleva a pensar, ay, pero claro, ahora ya no son tan, como nos pasa a nosotros, tienen 9 años, ya no tienen 3 años, ya no tienen 4 años, mira cómo eran en aquel momento, se nos está escapando la niñez, ya dentro de poco son adolescentes. Claro, la ternura se puede transformar en tristeza. Pero al revés también.
Cuando tienes tristeza por cualquier cosa, imagínate, porque no han tenido en cuenta todo el trabajo que has hecho durante un año y han ascendido a otra persona. Y te entra la tristeza de, claro, pero es que no se fijan en mí, yo no soy capaz, porque siempre ascienden a otros, y te entra la tristeza. Y puedes decir, fíjate qué importante para ti es ascender. Y fíjate qué importante para ti es que te tengan en cuenta. Y como es importante para mí que me tengan en cuenta, yo voy a valorarme también. Yo voy a tener en cuenta que estoy en un momento, ahora mismo, en un momento difícil, en el que, más que pensar en trabajar, en este momento en el cual me siento triste, voy a tomar conciencia de esa tristeza y voy a tomar cuidado de mí. Entonces eso se transforma en ternura hacia ti. La tristeza porque a una persona le está sucediendo algo se puede también transformar en ternura hacia esa persona. Por tanto, la tristeza tiene que ver con el sentimiento de pérdida, el miedo a perder o el miedo de haber perdido. Esa tristeza se puede transformar en ternura si te das cuenta de cómo valoras algo, de que detrás de la tristeza es que valoras mucho algo. Entonces, si le quitas el miedo a perderlo o a haberlo perdido, eso se transforma en, oye, ¿cómo valoro? Qué importante para mí es esta persona, ¿no? Me entra tristeza porque me ha dicho algo que me ha disgustado. Oye, pues se ve que valora a esta persona, fíjate. Qué bien que valore a esta persona, que esta persona sea importante para mí. Sientes ternura hacia esa persona. Eso no quita el sentir ternura hacia esa persona, que por otra parte tengo que tener en cuenta que para mí esa persona es importante, pero también debo decirle aquello que para mí, en aquello en lo que yo no puedo ceder. Porque también en este sentimiento de ternura, también lo comparto conmigo, siento ternura hacia mí. Siento que es importante el valor de la amistad, la ayuda a la otra persona, con el valor del respeto por mí mismo. La ternura tiene mucha conexión con los valores y podemos apelar a la sensación de ternura siempre que surja dentro de nosotros la tristeza. Y desde luego, la otra que ya le hemos mencionado es el que a veces tenemos que elegir o humor o autoexigencia. Cuando nuestra autoexigencia llega a un límite, ya de que, claro, esto no somos capaces de hacerlo, no hay horas que lleguen en el día para mi trabajo, porque hay que conseguir esos objetivos, pero no hay manera, no hay manera. Bueno, pues llega un momento en que la autoexigencia tiene que dejar paso al humor, en que más bien el coraje, bien entendido, motivado a conseguir un objetivo, en lugar de transformarlo en autoexigencia y ya decir es que tienes que conseguirlo, no es que lo quieres conseguir, es que tienes que conseguirlo. El paso del quiero conseguirlo al tengo que conseguirlo es el paso de la motivación al miedo, a la autoexigencia. Y a veces es necesario quitar un poquito de presión. Oye, ¿cómo podemos hacer esto de otra manera? Por ejemplo, lo típico en ventas, ¿no? Es que no llegamos al objetivo y no hay manera y por mucho tal, no, hay que hacer más llamadas, hay que ir a donde sea, hay que echarle más horas. Bueno, ¿y si buscamos otra forma de ofrecer, otra forma de explicar? Otra forma de acercarnos, y si le causamos una impresión diferente al cliente. Por tanto, a veces el humor, el decir, vamos a quitar peso, bueno, joder, ya está bien, ¿no? Quitar peso es llevarte, vamos a vernos desde lejos, ¿qué estamos haciendo? Joder, claro, es que así no hay manera. Es que a mí me viene alguien así, no le compro tampoco, ¿no? Ese humor es muchas veces necesario para que la creatividad que sale del humor tome el relevo o sustituya a la autoexigencia. Coraje, ternura, humor son una combinación excelente como filosofía de vida. Así que esto nos lleva a un estado de alta vibración. Esas tres energías nos llevan a un estado de plenitud, de alta vibración, en el cual estamos más cerca de esas emociones de alta vibración, como son la bondad, como son el amor. La motivación es amor, es una forma de amor. La alegría, el gozo, la paz, esas emociones de alta vibración son una estrategia. Solamente se consigue llegar a ella evitando el lado del estrés dañino, el lado del miedo. Aquí estamos en el lado de la motivación. Conseguimos acercarnos a esas emociones de alta vibración de la bondad, de la alegría, la motivación o el amor, la paz. Avanzar hacia esas emociones es una forma de vacunarnos contra el estrés.
Y cuando adoptamos esa estrategia, estamos adoptando la estrategia de la intuición, de la sabiduría, porque la sabiduría solamente está relacionada con esas emociones y ese estado de alta vibración. Pero la clave, sobre lo que quiero llamar la atención en esta diapositiva, es que todo eso se transforma en acciones buenas. Muchas veces la vacuna contra el estrés es hacer acciones buenas, tener un momento de interacción agradable en tu trabajo tan desagradable, tener un momento de interacción agradable con un compañero, con un cliente, con el jefe. Hacer las cosas de otra manera, porque yo creo que así van a estar mejor. ¿Voy a tardar más? Déjame que aplique un poquito de creatividad, que aplique un poquito de mi intuición. Hay que hablar con esta persona que normalmente tenemos mucha tensión. ¿Por qué no relajo la tensión? ¿Por qué no sustituyo el enfado por coraje, incluso por ternura? Trato de aplicar unas emociones diferentes, a través de acciones buenas. No es que lo vaya a pensar, no, haciéndolo. Para mí es muy inspiradora la figura de Vicente Ferrer. Él creó una fundación con una influencia enorme en Anantapur, en India, enorme, gigantesca, es como la seguridad social en una región pues, de 3 millones de personas. Es la poca seguridad social que hay, la tienen gracias a la Fundación Vicente Ferrer. Y él tenía como filosofía, y la filosofía que contagiaba era la de las acciones buenas. La forma de rezar a Dios y de conseguir en la tierra todo aquello que se pueda conseguir es a través de acciones buenas. De que cada acción, cada cosa que hagamos, signifique algo positivo para nosotros. Y desde el punto de vista del estrés es exactamente lo mismo lo que se dice. Cada cosa que hagas, cada actividad que hagas, que tenga un efecto positivo en ti, que signifique algo positivo para ti, está sumando en la cuenta de la plenitud y restando en la cuenta del estrés dañino. Todas aquellas cosas que hagamos cargadas de esas emociones de alta vibración estarán además también cargadas con la sabiduría, con la intuición, y nos estarán apartando de ese otro lado, del miedo, del estrés, que tan fácil es que se cuele en nuestra vida. Claro, y ya sé lo que estarás pensando y lo que se dice muchas veces, aquí como estamos en online os escucho, pero os siento. Y ya me imagino que surge, oh, pero esto es muy difícil. Os voy a resumir lo que hemos contado. Evidentemente, estamos hablando de una conferencia de 1 hora y cuarto y esto pues, es en parte lo que explicaremos en el curso de gestión del estrés y cambio vital, no, experto en gestión del estrés y cambio vital. Lo explicaremos eso en esos 2 días con detalle, con herramientas, practicando, etcétera, etcétera. Y evidentemente, en 1 hora y cuarto creo que estoy resumiendo pistas que os pueden ayudar. Pero os dejo a vuestra capacidad y a vuestros recursos el ponerlas en práctica. Así que, bueno, bien, vais a tener que ponerlas en práctica por vosotros mismos, pero yo os diría que a lo mejor no es tan difícil como en un principio algo dentro de nosotros nos puede decir, ¿no? Porque algo dentro de nosotros puede salir, pero claro, los hábitos que tenemos, ¿cómo los cambiamos? ¿No? Las cosas que hacemos es que son así, es que no tenemos otra forma de hacerlo. Algo dentro de nosotros surge ahí revelándose, como es lógico, ¿no? Que esa fuerza de los hábitos, la fuerza del es que esto siempre fue así y que es muy difícil cambiar. Eso va a salir siempre. Entonces, yo os voy a resumir porque si lo piensas bien, en lo que consiste es, en primer lugar, aprende a visualizar. Acostúmbrate a visualizar. Es visualizar cómo quieres que sea una relación, cómo quieres que sea tu trabajo. Visualízalo, porque poco a poco irás viendo pistas, se te irán ocurriendo cosas para dirigirte hacia ese lugar que has puesto en tu Google Maps particular. Pero si no pones ningún lugar, tu Google Maps no te va a sacar de donde estás. Muchas veces cuento la anécdota de que cuando me enteré de que íbamos a tener mellizos, de repente salí y Santiago me parecía que estaba lleno de sillas gemelares. Yo nunca había visto una silla gemelar. Y de repente Santiago en Santiago vi sillas gemelares por todos lados. Me parecía una concentración de sillas gemelares como hay concentraciones de Harley Davidson. ¿Por qué? Porque, claro, mi capacidad de percepción, que es una de las cosas que dependen del estado, lo que yo percibía cambiaba.
gracias a mi motivación de que había que arreglárselas, apañárselas bien para los dos gemelos que venían. Entonces, de repente, veía las gemelas que nunca había visto. Y ahí comento que sean imágenes a las que acceder por frases y gestos. Por ejemplo, pues si tienes la frase o tienes la imagen de cómo quieres llevarte con un compañero, es decir, por encima de todo está mi capacidad de llevarnos bien. Es una frase cualquiera, la que tú quieras que te lleve ahí. Como dice Rafael Nadal, se queda con la de vamos, vamos, vamos. Con esa frase accede a imágenes. No lo dudes, Rafael Nadal es un maestro en esto. Gestos como el de Rafael Nadal de hacer así. Y cualquier tipo de gesto, que puede ser el gesto de la paz, cualquier gesto que tú quieras hacer, cualquier frase, estarás utilizando el cuerpo y la voz para animar esas imágenes que has creado. En segundo lugar, salpica tu vida de ternura, humor y coraje. En tercer lugar, cada acción buena te conecta con esa parte de ti que es capaz de crecer, que tiene fuerza, que tiene pasión, que cuando conectas con esa parte pareces la persona que quieres ser. Eres la persona que quieres ser. Estás como quieres estar, con cada acción buena. Hazlas por altruismo, pero también por egoísmo. En las acciones buenas el altruismo y el egoísmo no tienen sentido, porque son lo mismo. Lo haces por los demás, lo haces por ti, lo haces por el sistema. Lo haces porque afortunadamente tenemos esa semilla dentro que hace que nos sintamos bien cuando lo hacemos y que la parte buena nuestra gane. Ya veis que a mí me pirra esto de las acciones buenas. Busca apoyos en tu camino. Busca relaciones que te recuerden quién eres. ¿Con qué frecuencia quieres ver a esas personas? Tú sabes quiénes son. ¿Por qué no hablar con ellas de vez en cuando? O cuando tengas un día difícil, pero no lo dejes solo para los días difíciles. Piensa que quieres verlas una vez al mes, una vez a la semana, tu madre, tu amigo, tu padre, tu hermano, quien tú quieras. Quien tú quieras. Cénsalos y plantéate cada cuánto quieres verlos. Porque en ese momento, igual que las acciones buenas, vas a recordar quién eres. Y ese rastro te queda. Hay que tener en cuenta que somos lo que hacemos o más bien lo que pensamos que hacemos. Por tanto, tanto las acciones como las conversaciones están cambiando tu vida a cada momento, a cada minuto. Cada minuto, lo que hagas en cada minuto, cambia tu vida. Lecturas y música que te inspiren cada día. Lo mismo, ¿de qué quieres llenar tu día? Elígelo. Hay cosas que no se pueden cambiar, pero muchas sí. No vayamos a quiero cambiarlo todo, porque entonces no cambiarás nada. ¿Qué cosas sí puedes cambiar ya ahora, mañana? ¿Qué lecturas quiero tener? ¿Qué música quiero tener? Y ejercicio físico. Eso también es algo forzoso cuando hablamos de estrés. Es una de las principales cuestiones que recomiendan para cambiar ese metabolismo, cambiar la composición hormonal, cambiar cómo está dispuesto el cuerpo, que ese cuerpecito que tienes del que tanto dependemos se ponga en un tono que anime también a la mente. Y ten en cuenta que en esta vida salvaje de las emociones, que nos llena, que está dentro de nosotros, las emociones muchas veces tienen su propia vida. Por eso apelamos a ese concepto de vida salvaje de las emociones. Esas emociones vienen porque han aprendido a venir, en las situaciones que han aprendido a venir, de la forma que han aprendido a venir. Y de momento no vendrán otras, eso lo tienes que cambiar. Entonces, para manejarte dentro de esa vida salvaje de las emociones y ser capaz de transformarlas, de cambiarlas, lógicamente, cambiar hábitos implica cambiar emociones. Porque cuando llegas a casa, en principio te habías planteado leer el coaching con PNL de Joseph O'Connor. Vale, llegas y vienes con esa intención, pero de repente ves a la familia en el sofá viendo la tele y dices, bueno, pues me voy a ver la tele. Los hábitos nos pueden. Por tanto, para tener ese interior, tanto desde el punto de vista de las emociones como de los hábitos, lo más limpio posible, hay que ser conscientes y tenerlo como si fuera un templo viviente. Tenerte a ti como si fueras un templo viviente, el lugar en el que tú habitas. Hay que tenerlo limpio. ¿Cómo se puede tener limpio? Primero, un hábito diario de relajación. Recomiendo, como es más necesario que comer, o tan necesario como el comer, el tener 10-15 minutos con una grabación de relajación, de una meditación o cualquier cosa que te permita entrar en conexión con el silencio, con la paz total y absoluta.
ese momento es como que te estás cargando las pilas. Es como si fueras el teléfono que se está cargando la batería en la electricidad. Y por otro lado, cuando sea el gran momento, el momento en el cual sabes que te conquista la emoción difícil, que te gana el estrés, toma la decisión de respirar, de fijarte en tu respiración, de observar tu entorno, tratando de ver cosas distintas y de percibir cosas distintas de otra manera. Puedes dilatar las pupilas, puedes hacer como esa mirada borrosa, periférica, y sonríe. En ese momento necesitas flotar. Primero flotar y después nadar. Porque en ese momento de estrés, de emociones difíciles, de que haces como sea, tengo que, en ese momento estás chapoteando en el agua. La recomendación es primero flotar, respirar, observar tu alrededor como si fuera el primer momento que lo ves. ¿Qué cosas distintas puedo ver? ¿Qué puedo ver de forma distinta? Dilata la pupila. Sonríe. Bueno, si estás delante de algo, igual piensa que estás loco, pero bueno, hazlo, aunque sea apártate un momento y hazlo aparte. Porque respirando, observando y sonriendo, esta es una excelente receta para decirle a tu cuerpo que no pasa nada. Para decirle a tu cuerpo, estate tranquilo, todo va bien. Porque si no, tu cuerpo va a hacer lo que está acostumbrado a hacer y no vas a tener remedio. Necesitas la colaboración de tu cuerpo, necesitas la cooperación de tu cuerpo, de ese templo viviente en el que habitas. Por tanto, el hábito diario de relajación, 15 minutos por la mañana, o por la noche, o por la tarde, o cuando tú quieras. Y cuando sea el gran momento, busca la colaboración de tu cuerpo. Es lo de contar hasta 10. Mejor que contar hasta 10 es respirar conscientemente, fijarte en tu respiración, observar las cosas de forma distinta y sonreír. Sonreír para ti, no para los demás, sonreír para ti, de verdad. Una sonrisa, una pequeña sonrisa, le está diciendo a tu cuerpo, tranquilo, que todo va bien. Y cuando tienes la colaboración de tu cuerpo, cuando consigues ser aliado de tu cuerpo, tu mente funciona de otra manera, le estás dando libertad a tu mente. Bueno, pues esto es lo que os quería contar y os quiero decir pues que los libros que recomiendo, La biología de la creencia, de Bruce Lipton, es un poquito más denso, más complejo, necesitáis tener ganas de leerlo. El otro es Vivir es un asunto urgente, de Mario Alonso Puig, también es muy interesante para comprender este tema más a fondo. Y desde luego, pues mucha gente me dice que el Cómo pensar bien, el libro que he escrito yo, le sirve también para eso, y esa era la intención cuando lo hice, el ayudar a conflictos, a estrés, a este tipo de cosas. Y bueno, por mi parte también ahora ponerme a vuestra disposición para que podáis preguntarme a través del chat lo que más os apetezca que os responda. Tenemos unos momentitos para poder responder a cualquier pregunta y será un placer hacerlo. Así que, ¿qué deseáis preguntar? ¿Alguna cosa para poner ya el broche final a esta conferencia de vida salvaje de las emociones y gestión del estrés? ¿Ninguna pregunta? ¿No deseáis, no tenéis alguna curiosidad? ¿Alguna cosa que queráis comentar? Bueno, pues con mucho gusto os responderé a cualquier cosa que queráis preguntarme por correo electrónico. Y Roy, excelente, muchas gracias, sin duda excelentes consejos. Gracias, Roy. Y nos vemos en la siguiente webinar, que tanto yo como Marcela, pues sea yo o Marcela, daremos el mes que viene. Un abrazo muy grande y hasta pronto. Hasta luego.